Mi nombre es Valeria Mendoza. Tengo 31 años, y hace 4 años mi padre me gritó que saliera de su casa y no regresara jamás. Con una maleta pequeña y apenas 3,000 pesos en mi cuenta bancaria, no tenía a dónde ir. Hoy, mientras saboreo mi café matutino en la terraza de mi casa de 50 millones de pesos, en Valle de Bravo, contemplando el amanecer sobre el lago, reflexiono sobre el viaje desde aquella puerta cerrada hasta este balcón. El camino no fue fácil, pero lo cambió todo. Crecí en un barrio de clase media en Querétaro. Nuestra casa no era nada especial. 3 recámaras, pintura descolorida y un jardín apenas suficiente para una pequeña parrilla. Pero para mi padre, Roberto Mendoza, esa casa representaba el fracaso. Siempre soñó en grande, hablaba más grande aún, y culpaba a todos los demás cuando la realidad no coincidía con sus expectativas. Papá trabajaba como gerente regional para una empresa manufacturera. No era malo en su trabajo, pero tampoco excepcional. Esa mediocridad lo consumía diariamente, convirtiéndolo en una olla de presión de resentimiento que eventualmente explotaba sobre quien estuviera cerca, generalmente yo. Llegaba a casa, aflojaba su corbata, e inmediatamente encontraba algo que criticar. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La comida no estaba lista a tiempo. Mis calificaciones no eran perfectas. Valeria, decía, examinando mi boleta con un 9.8 en cálculo avanzado. ¿Qué pasó con esos 2 décimas? No importaba que tuviera la calificación más alta de la clase. En la casa de Roberto Mendoza, la excelencia era la expectativa mínima. Mi madre, Carmen, era hermosa de esa manera silenciosa y discreta. Tenía ojos café cálidos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, lo cual se volvía cada vez más raro con el paso de los años. Mamá había sido maestra de música antes de casarse con papá, pero él la convenció de dejar su trabajo cuando nació mi hermano Diego. Una esposa Mendoza no trabaja, declaró, como si estuviera otorgando algún gran honor. Vi cómo su espíritu artístico se marchitaba lentamente bajo su control. Nos amaba ferozmente, pero en silencio. Cuando papá explotaba, ella esperaba hasta que se alejaba furioso. Luego se deslizaba a nuestras habitaciones con un toque suave y palabras de aliento susurradas. «Esto pasará», decía. Pero ambas sabíamos que nunca pasaba realmente. Ella era el amortiguador entre su ira y nosotros, absorbiendo lo peor ella misma. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba atrapada a su manera, financieramente dependiente y emocionalmente manipulada para creer que no podría sobrevivir sin él. Luego estaba mi hermano Diego, 3 años mayor y el hijo dorado. Jugaba fútbol americano, sacaba buenas calificaciones y, lo más importante, adoraba a nuestro padre. Seguía el plan de papá sin cuestionarlo. Carrera en administración, trabajo corporativo, casándose con su novia de la universidad, Elena, antes de que siquiera hubieran descubierto quiénes eran como individuos. Papá irradiaba orgullo por todo lo que Diego hacía mientras encontraba fallas en todo lo que yo perseguía. Descubrí la programación cuando tenía 13 años. Mi abuela Esperanza, la madre de mamá y la única persona que alguna vez se enfrentó a mi padre, me regaló una laptop restaurada para mi cumpleaños. Papá estaba furioso, llamándola una distracción de los estudios reales. «La niña tiene mente propia, Roberto», dijo durante uno de sus tensos enfrentamientos en nuestra sala. Y gracias a Dios por eso, esa computadora se convirtió en mi escape. Mientras otros chicos de mi edad iban al centro comercial o veían televisión, yo me enseñaba a programar. Comencé con HTML simple, construyendo sitios web básicos sobre cosas que amaba, fotografía, novelas de misterio, incluso una página de fans para mi banda favorita. Luego pasé a JavaScript, Python y eventualmente al desarrollo de aplicaciones. La lógica de la programación tenía sentido para mí de una manera que las emociones humanas a menudo no lo hacían. Había claridad en ello. O tu código funcionaba o no, sin juegos mentales, sin expectativas cambiantes. La escuela me resultaba fácil. Mantenía un promedio de 10 sin mucho esfuerzo, lo que de alguna manera hacía que mis logros valieran menos a los ojos de mi padre.
El talento natural sin trabajo duro es potencial desperdiciado. Sermoneaba, completamente ciego a las horas que pasaba encorvada sobre mi laptop, aprendiendo habilidades que eventualmente me harían millonaria. Mi cumpleaños número 17 destaca como particularmente doloroso. Acababa de completar mi primera aplicación real, una herramienta simple que ayudaba a organizar notas de estudio y generaba automáticamente tarjetas de memoria a partir de ellas. No era revolucionaria, pero la había construido desde cero, y algunos cientos de estudiantes en mi preparatoria ya la estaban usando. Estaba rebosante de orgullo cuando se la mostré a mi familia en la cena. «Qué bien, hija», dijo mamá, genuinamente impresionada, aunque no entendía completamente el logro técnico. Diego le echó un vistazo por 2 segundos. «Genial, supongo». Papá apenas levantó la vista de cortar su bistec. «Es por esto que tu calificación en química avanzada bajó a 9.5. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Era una entrega especial. Había llegado el trofeo regional de fútbol de Diego. Papá inmediatamente se levantó de la mesa, mi aplicación olvidada mientras adulaba el trofeo, tomando fotos de Diego sosteniéndolo, llamando a parientes para presumir. Mi pastel de cumpleaños permaneció intacto hasta casi medianoche. Esa noche, hice una promesa silenciosa mientras yacía en la cama, las lágrimas secas en mi almohada. Algún día construiría algo tan exitoso que ni siquiera Roberto Mendoza podría descartarlo. Demostraría mi valía, no solo a él, sino a mí misma. Trabajé en empleos de medio tiempo durante toda la preparatoria, cuidando niños, dando tutorías a chicos más jóvenes en matemáticas y ciencias, incluso construyendo sitios web para pequeños negocios locales. Cada peso iba a mi cuenta de ahorros, mi fondo de escape, como lo llamaba en privado. Sabía que la universidad sería mi boleto de salida, y aunque papá había establecido fondos universitarios tanto para Diego como para mí, no quería depender de su dinero. El dinero en nuestra casa siempre venía con condiciones. La abuela Esperanza falleció durante mi último año de preparatoria. Me dejó 150,000 pesos con una nota que decía: «Construye algo maravilloso, Valeria, y nunca dejes que nadie corte tus alas». Mi padre sugirió que lo invirtiera en un plazo fijo seguro o lo pusiera para gastos universitarios prácticos. En cambio, lo mantuve intacto en una cuenta separada. Dinero semilla para mis sueños futuros que aún estaban tomando forma. Para cuando me gradué de la preparatoria con honores, tenía casi 300,000 pesos ahorrados, mi herencia de la abuela y todo lo que había ganado yo misma. Tenía un pie fuera de la puerta, lista para comenzar el siguiente capítulo, lejos de las expectativas aplastantes y el amor condicional de Roberto Mendoza. Lo que no sabía entonces era cuán completamente esa puerta eventualmente se cerraría detrás de mí. Cuando llegó mi carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey, ofreciendo una beca sustancial para ingeniería en sistemas computacionales, sentí que finalmente podía respirar. Monterrey estaba a más de 700 kilómetros de Querétaro, lo suficientemente lejos para crear mi propia identidad lejos de la sombra de mi padre. Papá, predeciblemente, estaba decepcionado con mi elección. ¿Ingeniería en sistemas?, se burló, agitando la carta de aceptación como si fuera una multa de tránsito. Los Mendoza son líderes empresariales, no técnicos de soporte. El ITAM te aceptó para administración. Ahí es donde deberías ir. No quiero estudiar administración, respondí, reuniendo valor desde algún lugar profundo. Quiero construir cosas. Su rostro se endureció en esa máscara familiar de desaprobación. Estás cometiendo un error, pero es tu futuro el que estás arruinando, no el mío. Esas palabras me siguieron a Monterrey, compañeras no bienvenidas de mi nuevo comienzo. A pesar de la beca sustancial, la universidad seguía siendo cara. Mis ahorros ayudaron, pero necesitaba trabajar durante todo mi tiempo en el TEC para llegar a fin de mes. Tomé un trabajo en el centro de ayuda de TI del campus y recogía proyectos freelance de diseño web cuando podía. El horario era brutal. Clases todo el día, trabajo hasta tarde, luego estudiando y proyectos de programación hasta las primeras horas de la mañana. Mi compañera de cuarto del primer año, Sofía Garza,
rápidamente se convirtió en mi amiga más cercana. Estaba estudiando marketing digital y tenía una personalidad vibrante que equilibraba mi naturaleza más analítica. Sofía creció en Guadalajara con padres que tenían una cadena exitosa de panaderías. A diferencia de mí, tenía un apoyo familiar inquebrantable, tanto emocional como financiero. ¿Tu papá dijo qué? Jadeó una noche después de que le conté sobre una llamada telefónica particularmente desalentadora a casa. Eso no es amor duro, Val. Eso es simplemente ser un patán. Escuchar a alguien más señalar el comportamiento de mi padre fue extrañamente validador. En Querétaro, todos pensaban que Roberto Mendoza era un pilar de la comunidad. Exitoso, caritativo, involucrado en la política local. Nadie veía lo que sucedía puertas adentro. Para el segundo año, Sofía y yo éramos inseparables. Nos mudamos fuera del campus a un pequeño departamento con muebles desiguales y plomería cuestionable, pero era nuestro. Una noche, con vino barato y comida china para llevar, ideamos nuestra primera empresa comercial, una aplicación que ayudaría a los estudiantes universitarios a encontrar ofertas de último minuto en restaurantes locales. Piénsalo, dijo Sofía, gesticulando con sus palillos. Los restaurantes tienen noches lentas y exceso de comida. Los estudiantes siempre están quebrados y hambrientos. Los conectamos. Come Smart, sugerí, el concepto ya tomando forma en mi mente. Podríamos usar geolocalización para mostrar ofertas cercanas, y los restaurantes podrían publicar en tiempo real cuando necesiten mover inventario. Durante los siguientes 6 meses, vertimos cada minuto libre en desarrollar ComSmart. Yo manejaba el lado técnico, programando entre clases y durante los periodos lentos en el trabajo. Sofía construía relaciones con los dueños de restaurantes locales, convenciéndolos de probar nuestra plataforma una vez que se lanzara. Estábamos alimentadas por ramen, cafeína y la creencia embriagadora de que estábamos construyendo algo que importaba. En las vacaciones de Día de Muertos del tercer año, volé a casa a Querétaro con un prototipo funcional de ComSmart para mostrar a mi familia. Había practicado mi presentación durante todo el vuelo, imaginando tontamente que mi padre finalmente vería mi potencial. La cena comenzó lo suficientemente agradable. Mamá había preparado todos los platillos tradicionales, e incluso Diego parecía de buen humor, compartiendo historias sobre su nuevo trabajo en una firma de inversión. Cuando la conversación se calmó, saqué mi teléfono. He estado trabajando en algo que me gustaría mostrarles, dije, abriendo la beta de ComSmart. Es una aplicación que conecta restaurantes con inventario excedente con consumidores conscientes del presupuesto. Mamá se inclinó hacia adelante con interés. Suena inteligente, hija. Les expliqué la interfaz de usuario, explicando cómo tanto las empresas como los clientes se beneficiarían. Diego hizo algunas preguntas superficiales sobre el modelo de negocio, y luego mi padre se aclaró la garganta. Entonces, es una aplicación de cupones glorificada, dijo rotundamente. Es más que eso, comencé a explicar. Se trata de reducir el desperdicio de alimentos mientras... Valeria, interrumpió. ¿Sabes cuántas aplicaciones se lanzan todos los días? Miles. Y la mayoría falla en meses. Esto es exactamente por qué quería que estuvieras en la escuela de negocios. No tienes comprensión de las realidades del mercado. Sentí mi cara enrojecer con humillación. Ya hemos inscrito a 25 restaurantes cerca del campus para el piloto. Restaurantes pequeños y fracasados desesperados por cualquier negocio. Contrarrestó. Roberto, intervino mi madre suavemente. Creo que suena prometedor. Él la ignoró. Cuando este pequeño proyecto inevitablemente falle, tal vez finalmente te pongas seria sobre tu futuro. No toqué mi flan esa noche. A la mañana siguiente, cambié mi vuelo y regresé a Monterrey temprano, jurando no compartir mis esfuerzos empresariales con mi familia nuevamente, hasta que tuviera un éxito innegable que reportar. De vuelta en el TEC, me lancé a mis estudios con renovada determinación. Un profesor en mi clase de algoritmos avanzados, el Dr. Hernández, notó mi trabajo y me invitó a unirme a un pequeño grupo de investigación que estaba liderando. El Dr. Hernández era todo lo que mi padre no era: alentador,
constructivo en sus críticas y genuinamente interesado en ayudar a sus estudiantes a tener éxito. «Tienes un don, Valeria», me dijo después de que presenté una solución particularmente innovadora a un desafío de programación complejo. «Pero más importante, tienes determinación. Esa combinación te llevará lejos». Bajo su mentoría, florecí académicamente. También me conectó con una oportunidad de prácticas en Tech Avance, una startup en ascenso que desarrollaba soluciones de seguridad para clientes empresariales. Las prácticas no eran pagadas, lo que significaba trabajar aún más horas en mis trabajos pagados, pero la experiencia y las conexiones resultaron invaluables. Mientras tanto, ComSmart se lanzó oficialmente, pero tuvo dificultades para ganar tracción. A pesar de los esfuerzos de marketing de Sofía, no pudimos lograr la masa crítica de usuarios necesaria para hacer viable la plataforma. Después de 4 meses, tomamos la difícil decisión de cerrarla. «Lo siento», le dije a Sofía la noche que oficialmente desconectamos el servicio. «Siento que nos fallé». Ella rellenó nuestras copas de vino y levantó la suya en un brindis. Por fallar hacia adelante. Aprendimos más de esto que de cualquier clase, y la próxima vez seremos más inteligentes. Su resiliencia era contagiosa, y en lugar de sentirme derrotada, comencé a catalogar mentalmente las lecciones. Habíamos construido características que los usuarios no necesitaban. Nuestro proceso de incorporación era demasiado complicado. No habíamos considerado las limitaciones técnicas del personal del restaurante. Cada error era un punto de datos para el éxito futuro. El último año llegó rápidamente. Me gradué con los más altos honores en ingeniería en sistemas computacionales, con una especialización en administración de empresas, una pequeña concesión a la insistencia de mi padre en la educación práctica. El doctor Hernández me ayudó a asegurar varias entrevistas de trabajo prometedoras, y tenía ofertas de 3 empresas tecnológicas antes del día de graduación. Mi madre voló para la ceremonia. Mi padre y Diego no pudieron asistir, o más bien eligieron no hacerlo. Papá alegó una importante conferencia de negocios, aunque las redes sociales revelaron más tarde que había estado jugando golf ese fin de semana. Su ausencia dolió, pero ya no me sorprendía. «Él está orgulloso de ti», insistió mamá mientras compartíamos una cena de celebración después. «Solo que no sabe cómo mostrarlo». Asentí, no queriendo discutir, pero había dejado de creer ese cuento de hadas en particular hace mucho tiempo. La crisis económica golpeó poco después de la graduación. 2 de mis ofertas de trabajo fueron rescindidas cuando las empresas implementaron congelaciones de contratación. La tercera ofreció un salario significativamente reducido que no cubriría los gastos de vida en Monterrey. Con mis ahorros disminuyendo y los préstamos estudiantiles acechando, tomé la difícil decisión de mudarme temporalmente de regreso a Querétaro mientras me reagrupaba. «Es solo por unos meses», le aseguré a Sofía mientras nos abrazamos para despedirnos. «Solo hasta que la economía se estabilice. Prométeme que no dejarás que tu papá aplaste tu espíritu», respondió, sabiendo exactamente a lo que estaba regresando. «¿Lo prometes?» Esta vez voy en mis términos. No podría haber sabido entonces cuán drásticamente cambiarían esos términos, o que mi próxima salida de la casa de mi padre sería permanente. Regresar a mi habitación de la infancia a los 23 años se sentía como un fracaso a pesar de las realidades económicas que lo hacían necesario. Tomé un trabajo en una empresa tecnológica local, varios peldaños por debajo de los puestos que me habían ofrecido antes de la recesión, pero pagaba las cuentas y mantenía mis habilidades afiladas. Cada noche después del trabajo, continuaba desarrollando mis propios proyectos, decidida a que este revés fuera temporal. Papá implementó reglas de la casa a los pocos días de mi regreso: toque de queda, asignaciones de tareas, cenas familiares obligatorias. Era como si estuviera tratando de restablecer nuestra relación a cuando tenía 17 años, borrando mi título universitario y mi estatus de adulta. Mordí mi lengua y cumplí, recordándome que cada peso ahorrado significaba que la libertad llegaría más pronto. La tensión se construyó lentamente durante meses. Papá hacía comentarios sutiles sobre mis elecciones profesionales durante la cena. Yo respondía con hechos tranquilos sobre el potencial de crecimiento de la industria tecnológica. Mamá cambiaba ansiosamente de tema. Diego,
que visitaba regularmente con su esposa Elena, sonreía en silencio ante la dinámica familiar. «La tecnología es una burbuja», declaró papá una cena dominical. «Todas estas empresas de aplicaciones con valoraciones de miles de millones y ni un peso de ganancia. No es sostenible». «En realidad», contrarresté, incapaz de contenerme, «la tecnología mostró la recuperación más fuerte después de la recesión. La empresa en la que trabajo acaba de publicar ganancias trimestrales récord». Él desestimó con un gesto. «Estás contestando llamadas de soporte, difícilmente la vanguardia. Por ahora», dije. «También estoy desarrollando mi propia aplicación de seguridad. Tengo reuniones con 2 inversores potenciales el próximo mes». Sus cejas se levantaron ligeramente, lo más cerca que llegaba a mostrar interés en mi trabajo. ¿Qué tipo de aplicación de seguridad? Por un momento, sentí un destello de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Expliqué mi concepto. Un sistema de encriptación fácil de usar para pequeñas empresas que no podían pagar seguridad de nivel empresarial, pero manejaban datos sensibles de clientes. «Suena complicado», dijo finalmente. «La mayoría de los dueños de pequeñas empresas apenas pueden usar el correo electrónico. No entenderán el valor». «Ese es exactamente el problema que estoy resolviendo», insistí. «Hacer que la seguridad avanzada sea accesible para usuarios no técnicos». Sacudió la cabeza. «Necesitas enfocarte en escalar en tu trabajo actual. Demuéstrate allí antes de perseguir fantasías». Apreté la mandíbula y me quedé en silencio. La decepción familiar se asentó en mi estómago como una piedra. El catalizador, cuando finalmente llegó, fue algo trivial. Un martes por la noche en julio, llegué a casa más tarde de lo habitual. Un error en mi aplicación me había mantenido en la oficina hasta las 10:00, y le envié un mensaje a mamá de que me perdería la cena. Cuando entré por la puerta, papá estaba esperando en su sillón como un juez listo para dictar sentencia. «Tu madre mantuvo la cena esperando durante 1 hora», dijo sin saludar. Envié un mensaje de que llegaría tarde. Había un problema en el trabajo que necesitaba arreglar. «¿En tu trabajo real o en tu empresa imaginaria?» Su tono era afilado como una navaja. Respiré profundamente. «Papá, estoy trabajando en algo importante. Algo que podría cambiar todo para mí. Lo que estás haciendo», dijo poniéndose de pie, «es vivir en un mundo de fantasía. Estás desperdiciando tu educación y tu potencial en sueños imposibles». Había escuchado todo antes, pero esa noche algo dentro de mí se negó a absorber una palabra más de su crítica. Mis sueños imposibles ya están generando interés de inversores reales. Personas que entienden la tecnología ven el valor en mi trabajo, incluso si tú no puedes. Su rostro se oscureció. «Cuida tu tono, jovencita, mientras vivas bajo mi techo. Sigo tus reglas, lo sé, y lo he hecho. Pero eso no te da derecho a descartar todo lo que me apasiona». «¿Apasiona?», se burló. «La pasión no paga las cuentas. Las elecciones profesionales prácticas sí. Tu hermano entendió eso. Ya está siendo considerado para un puesto gerencial mientras tú sigues jugando con computadoras». «No estoy jugando con nada. Estoy construyendo un negocio. Y compararme con Diego ya no funciona. Somos personas diferentes con habilidades diferentes». Mamá apareció en la puerta, la ansiedad escrita en su rostro. «La cena está en el horno si tienes hambre, Valeria». «El problema», continuó papá como si ella no hubiera hablado, «es que siempre has pensado que eras demasiado inteligente para escuchar consejos. Tu abuela te llenó la cabeza con tonterías sobre seguir tus sueños, y mira a dónde te ha llevado, de vuelta en tu habitación de la infancia a los 23. La mención de la abuela Esperanza encendió algo feroz dentro de mí. No la metas en esto. Al menos ella creía en mí. Y yo no. ¿Quién pagó tu educación? ¿Quién puso un techo sobre tu cabeza? ¿Quién te apoyó toda tu vida? ¿Apoyarme?», reí con incredulidad. «Has criticado cada elección que he tomado. Nada de lo que hago es suficientemente bueno para ti. Porque consistentemente tomas malas decisiones». Su voz se elevó.
Elegiste la carrera equivocada, el camino profesional equivocado, y ahora estás perdiendo el tiempo en una idea de negocio que nunca tendrá éxito. Diego y Elena habían llegado para una visita improvisada durante nuestra discusión, parados incómodamente en el pasillo. Tal vez deberíamos regresar en otro momento, sugirió Diego. No, quédense, dijo papá. Tal vez tu hermana pueda aprender algo de tu ejemplo. Esa fue la cerilla final a la gasolina. No necesito aprender del ejemplo de Diego. No soy Diego. No soy tú. Y he terminado de tratar de cumplir con tus estándares imposibles. El rostro de papá se contorsionó con ira. Si estás tan segura de tus habilidades, tal vez es hora de que te pares completamente por tu cuenta, sin red de seguridad. Roberto, intervino mamá. Calmemos todos. Él la ignoró. Te he cargado lo suficiente. ¿Crees que sabes más que todos? Demuéstralo. Lo haré, dije, mi voz sorprendentemente estable a pesar de la adrenalina corriendo por mí. No bajo mi techo. Sus palabras salieron lentamente, deliberadamente. Sal y no regreses. No eres hija mía. La habitación quedó en silencio. La mano de mamá voló a su boca, los ojos abiertos con shock. Diego miró hacia sus pies. Elena, para su crédito, parecía horrorizada. Roberto, no lo dices en serio, susurró mamá. Sí lo digo, dijo, sin quitar los ojos de mí. Ella quiere independencia. La tiene. Esta noche. Me quedé perfectamente quieta, absorbiendo el impacto total de sus palabras. El dolor era impresionante, un dolor físico que irradiaba desde mi pecho. Pero debajo del dolor había algo inesperado. Alivio. La pretensión había terminado. El amor condicional finalmente había mostrado su verdadero rostro. Bien, dije en voz baja. Empacaré mis cosas. Valeria, no, suplicó mamá, las lágrimas corriendo por su rostro. Roberto, detén esto ahora mismo. Pero era demasiado tarde. Algo se había roto entre nosotros que no podía repararse con disculpas o tiempo. Caminé escaleras arriba a mi habitación. Saqué mi maleta más grande y comencé a empacar metódicamente lo esencial. Ropa, artículos de tocador, mi laptop y equipo, documentos importantes. El resto, recuerdos de la infancia, libros, fotos viejas, tendría que quedarse atrás. Mamá apareció en mi puerta, frenética. No te vayas. Se calmará. Siempre lo hace. Cerré la cremallera de la maleta. Esto no se trata de su enojo, mamá. Se trata de que finalmente acepte que nada de lo que haga será suficiente para él, y no puedo vivir así más. ¿A dónde irás?, preguntó, su voz pequeña. Lo resolveré. La abracé fuerte, memorizando el olor de su perfume. Estaré bien, lo prometo. Diego estaba incómodamente parado en el pasillo mientras arrastraba mi maleta escaleras abajo. Esto es una locura, dijo. Solo discúlpate y... No hay nada por lo cual disculparse. Papá estaba sentado en su sillón fingiendo leer el periódico. No levantó la vista cuando pasé. Su silencio fue la confirmación final de que su ultimátum no era una rabia momentánea, sino una ruptura deliberada. En la puerta, me volví una última vez. Mamá, te llamaré pronto. Papá. Hice una pausa, buscando palabras de despedida que no me persiguieran después. Al no encontrar ninguna, simplemente dije: adiós. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Me paré en el porche de mi hogar de la infancia, una maleta conteniendo todas mis posesiones terrenales, 3,230 pesos en mi cuenta corriente y sin idea de dónde dormiría esa noche. Llegué a mi auto antes de que llegaran las lágrimas. Luchando con las llaves, finalmente logré encender el motor, solo para escuchar un sonido de molienda ominoso. La luz de revisar motor que había estado ignorando durante semanas brillaba ominosamente en el tablero. Logré conducir 8 cuadras antes de que el auto temblara y muriera por completo. Sentada en mi auto muerto en una calle que oscurecía,
Reí entre lágrimas ante la tormenta perfecta de desastre en que se había convertido mi vida. Luego saqué mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que respondería. «¿Sofía? Soy Valeria. Necesito ayuda». Las primeras noches, después de ser expulsada, permanecen borrosas en mi memoria. Sofía inmediatamente me envió dinero para un boleto de autobús a Guadalajara. Pero con mi auto descompuesto, tuve que pasar la primera noche en un hotel barato cerca de la terminal de autobuses. Recuerdo estar sentada en el borde del colchón hundido bajo la dura luz fluorescente, haciendo un inventario de mi nueva realidad. Tenía mi laptop, ropa para aproximadamente una semana, mis documentos profesionales, y después de la compra del boleto de autobús, poco más de 1,500 pesos a mi nombre. Mi auto, todavía abandonado a 8 cuadras de la casa de mis padres, no valía la pena arreglarlo. Mi contrato de renta en Monterrey había expirado hace mucho. Tenía préstamos estudiantiles próximos a vencer y ninguna dirección permanente. La magnitud de comenzar completamente de nuevo a los 23 era abrumadora. Me permití exactamente 1 hora de pánico y lágrimas esa noche. Luego me lavé la cara, abrí mi laptop y comencé a hacer planes. Para cuando llegué a Guadalajara al día siguiente, había enviado 15 solicitudes de trabajo, enviado un correo electrónico al doctor Hernández sobre posibles oportunidades y investigado las opciones de vivienda más baratas en la ciudad. Sofía estaba esperando en la terminal de autobuses, envolviéndome en un abrazo antes de que pudiera siquiera dejar mi maleta. «Te quedas conmigo hasta que resuelvas las cosas», insistió mientras conducíamos a su departamento. Sin discusión. El departamento estudio de Sofía era apenas lo suficientemente grande para una persona, mucho menos 2. Pero lo hicimos funcionar. Dormí en un colchón inflable que se desinflaba lentamente durante la noche, requiriendo reinflado cada noche. Mantuve mis pertenencias cuidadosamente contenidas en mi maleta, tratando de minimizar mi huella en su espacio. A pesar de su generosidad, estaba decidida a no convertirme en una carga. «No me quedaré mucho tiempo», prometí en mi tercera noche allí. «Solo hasta mi primer cheque de pago». «Cállate y come tu ramen», respondió afectuosamente. «Mi casa es tu casa, especialmente cuando tu papá está siendo un patán de clase mundial». El orgullo me hacía querer llamar a casa, mostrarles que estaba bien sin su ayuda. La realidad me impedía hacer esa llamada. No estaba bien. Estaba a una oportunidad perdida de la verdadera falta de vivienda. Y ese conocimiento me mantenía despierta mucho después de que Sofía se durmiera cada noche. Una semana después de llegar a Guadalajara, recibí un correo electrónico del doctor Hernández que lo cambió todo. Su antiguo colega necesitaba un desarrollador junior en una firma de ciberseguridad y me había recomendado. El salario era modesto pero suficiente para vivir, y más importante, estaba exactamente en el campo donde quería construir mi carrera. «Necesitan a alguien que pueda comenzar inmediatamente», explicó el doctor Hernández cuando lo llamé. «La entrevista es solo una formalidad. El trabajo es tuyo si lo quieres». Comencé el lunes siguiente. La empresa, SecureTech México, era pequeña pero en crecimiento, con una lista de clientes que incluía varias empresas Fortune 500. Mi papel involucraba depurar protocolos de seguridad existentes y ayudar en el desarrollo de nuevas características. El trabajo era desafiante y exactamente el tipo de experiencia que necesitaba. Con mi primer cheque de pago, encontré la opción de vivienda más barata posible. Una habitación en un departamento compartido con otros 3 jóvenes profesionales en una parte menos deseable de la ciudad. Mariana era asistente legal, Carlos entrenador personal y Ana gerente de restaurante. Ninguno de nosotros estaba viviendo nuestros escenarios de ensueño, pero lo hicimos funcionar, estableciendo horarios de limpieza y horas de silencio, compartiendo artículos comunes como papel higiénico y jabón para platos para ahorrar dinero. Mi habitación era apenas más grande que un closet, cabiendo solo un colchón individual en el piso y un pequeño escritorio que encontré en la calle y restauré. Pero era mío, pagado con mi propio dinero sin condiciones o críticas adjuntas. La primera noche en esa pequeña habitación dormí mejor de lo que había dormido en años.
Establecí un presupuesto implacable. Se eliminó cada gasto innecesario. Preparaba comidas simples los domingos, llevaba almuerzo al trabajo todos los días y rechazaba las horas felices y cenas fuera. La mitad de cada cheque de pago iba a gastos de vida, una cuarta parte a pagos de préstamos estudiantiles y la cuarta parte restante a ahorros, mi nuevo fondo de inicio. Las noches y los fines de semana pertenecían a mi propio proyecto. La aplicación de seguridad que había comenzado a desarrollar antes de ser expulsada estaba tomando forma en algo con potencial real. La llamé Clave Segura, una interfaz simple que ocultaba tecnología de encriptación sofisticada que permitiría a las pequeñas empresas proteger los datos de los clientes sin necesitar un departamento de TI. 6 meses en esta nueva vida, asistí a una reunión tecnológica centrada en innovaciones de ciberseguridad. El evento se llevó a cabo en un espacio de coworking en el centro que ofrecía pizza gratis y oportunidades de networking. Casi no fui. Estaba exhausta de una semana particularmente desafiante en el trabajo, pero Sofía insistió. «Necesitas hablar con humanos reales a veces», dijo, prácticamente empujándome por la puerta. Además, cena gratis. La pizza era mediocre, pero las conexiones fueron invaluables, particularmente a Adrián Vega, un diseñador de experiencia de usuario que hizo preguntas reflexivas durante mi discusión informal sobre Clave Segura con un pequeño grupo de asistentes. «La tecnología suena sólida», dijo mientras continuábamos nuestra conversación con refresco tibio después. «Pero tu interfaz necesita trabajo si quieres que los usuarios no técnicos la adopten». En lugar de sentirme criticada, estaba intrigada. «¿Qué sugerirías?». Adrián sacó su tableta y rápidamente esbozó una versión simplificada de mi interfaz actual. Algo así. Menos opciones visibles al principio. Revelación progresiva de características según los usuarios las necesiten. Mirando su diseño, inmediatamente vi cuánto más claro era que mi enfoque centrado en el desarrollador. «Eso es realmente brillante», sonrió. «Las personas de seguridad se enfocan primero en la funcionalidad, lo cual tiene sentido, pero los usuarios se enfocan en la usabilidad. Combina ambos y tienes algo especial». Intercambiamos información de contacto y durante las siguientes semanas nos reunimos varias veces para discutir Clave Segura. La experiencia de Adrián en experiencia de usuario complementaba perfectamente mi conocimiento técnico. Entendía cómo hacer que la tecnología compleja fuera accesible, exactamente lo que mi mercado objetivo de propietarios de pequeñas empresas necesitaba. «Deberíamos asociarnos en esto», sugerí una noche mientras trabajábamos en una cafetería cerca de mi departamento. «Tus habilidades de UX más mi experiencia en seguridad. División 50-50. Adrián lo consideró por todos de 5 segundos. «Estoy dentro. Pero necesitamos financiamiento para hacer esto bien». La búsqueda de inversores se convirtió en nuestra misión compartida. Refinamos nuestro plan de negocios, creamos una presentación convincente y practicamos nuestra presentación hasta que pudimos hacerla dormidos. Luego comenzamos a contactar a todos los que podrían estar interesados: inversores ángeles, pequeñas firmas de capital de riesgo, incubadoras de negocios. Los rechazos se acumularon rápidamente. Demasiado en etapa temprana. Mercado demasiado nicho. Regresen cuando tengan usuarios. Cada no era desalentador, pero seguimos refinando nuestro enfoque, aprendiendo de las preguntas y preocupaciones planteadas en cada reunión. Nuestro avance llegó 9 meses después de que mi padre me echara. Una pequeña inversora ángel llamada Patricia Ramírez, que se especializaba en startups de ciberseguridad, acordó reunirse con nosotros. Patricia había construido y vendido 2 empresas de seguridad exitosas y entendía tanto los desafíos técnicos como la oportunidad de mercado de lo que estábamos proponiendo. La mayoría de los productos de seguridad están construidos para empresas con equipos de TI dedicados, dijo durante nuestra reunión. Las pequeñas empresas quedan vulnerables porque las soluciones existentes son demasiado complejas y caras. Están abordando una brecha real. Después de 3 reuniones de seguimiento y una diligencia de vida exhaustiva, Patricia nos ofreció 3 millones de pesos en financiamiento semilla a cambio de una participación del 15%. No era una fortuna,
pero era suficiente para convertir Clave Segura de un proyecto secundario en una empresa real. La noche después de firmar el acuerdo de inversión, me senté en el piso de mi pequeña habitación, con la espalda contra la pared, abrumada por lo lejos que había llegado en menos de un año, de sin hogar a fundadora financiada, de hija rechazada a emprendedora emergente. Llamé a mi madre por primera vez desde que salí de Querétaro. ¿Valeria? Su voz era cautelosa, como si no pudiera creer que era yo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En Guadalajara, mamá. Y estoy más que bien. Le conté sobre SecureTech, sobre Clave Segura, sobre la inversión. Escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de sorpresa o aprobación. Eso es maravilloso, hija, dijo cuando terminé. Siempre supe que harías algo especial. ¿Está papá ahí? Pregunté, odiando cuán pequeña sonaba mi voz. Su vacilación me dijo todo. Todavía está procesando las cosas. Dale tiempo. Tragué mi decepción. Dile sobre la inversión si quieres. O no. Ya no importa. Pero sí importaba. A pesar de todo, alguna parte infantil de mí todavía quería su aprobación. Todavía quería que dijera que se había equivocado sobre mí. Simplemente ya no estaba dispuesta a sacrificar mi autorrespeto para obtenerla. Con el financiamiento asegurado, Adrián y yo dimos el salto. Ambos renunciamos a nuestros trabajos para enfocarnos en Clave Segura a tiempo completo. Alquilamos una pequeña oficina en un espacio de incubadora de startups, contratamos a un desarrollador de medio tiempo para ayudar a acelerar nuestra construcción y comenzamos a cortejar a nuestros primeros clientes beta. Los siguientes 18 meses fueron los más intensos de mi vida. Los días de 16 horas eran la norma. Me mudé a un departamento aún más barato para estirar nuestro capital. Aprendí sobre ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos, todos los aspectos del negocio que mi padre había afirmado que estaba ignorando. Cada decisión, cada peso gastado era escrutado. La presión era inmensa. Pero a diferencia de la presión de mi padre, esta era presión con propósito. Estábamos construyendo algo real. Nuestro lanzamiento beta con 20 pequeñas empresas fue sorprendentemente bien. Los comentarios fueron positivos, con los usuarios elogiando particularmente la interfaz intuitiva que Adrián había diseñado. Arreglamos errores, mejoramos características y nos preparamos para un lanzamiento más amplio. Patricia nos presentó a su red de profesionales de seguridad y clientes potenciales. Lentamente, nuestra base de usuarios creció. A los 18 meses, teníamos más de 500 clientes de pago. Todavía pequeño, pero creciendo constantemente y generando suficientes ingresos para extender nuestro capital. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un conocido blogger tecnológico con enfoque en ciberseguridad revisó Clave Segura, llamándola la solución de seguridad que las pequeñas empresas han estado esperando, y tecnología impresionantemente sofisticada oculta detrás de una interfaz que mi abuela podría usar. El artículo fue recogido por publicaciones tecnológicas más grandes y de repente nuestra curva de crecimiento ya no era lineal, era exponencial. Dentro de 2 meses de esa reseña, teníamos más de 3,000 clientes y estábamos generando suficientes ingresos para contratar a 3 empleados más. 6 meses después, alcanzamos los 15,000 clientes y nos mudamos a oficinas más grandes. Adrián y yo ya no estábamos haciendo todo nosotros mismos. Teníamos un equipo de 20 personas apasionadas ayudando a construir nuestra visión. Un año después de la reseña, alcanzamos un hito con el que solo había soñado. 20 millones de pesos en ingresos recurrentes anuales. Clave Segura había trascendido de startup en apuros a negocio viable, y la industria estaba tomando nota. La primera oferta de adquisición llegó un martes por la mañana. Estaba en medio de una reunión de equipo, cuando mi teléfono vibró con un correo electrónico del VP de Desarrollo de Negocios de DataShield, una de las empresas de seguridad empresarial más grandes de México. Querían discutir posibles oportunidades estratégicas. Le mostré el correo electrónico a Adrián después de la reunión, tratando de contener mi emoción. Esto podría no ser nada, ¿verdad? Tal vez solo quieren asociarse en algo. Las cejas de Adrián se levantaron. ¿O quieren comprarnos?
DataShield no se asocia con empresas de nuestro tamaño, las adquieren. La reunión se programó para la semana siguiente en sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Adrián y yo pasamos cada momento libre preparándonos, investigando sus adquisiciones recientes, analizando las brechas de productos que Clave Segura podría llenar y debatiendo cuánto podría valer nuestra empresa para ellos. Las oficinas de DataShield eran todo lo que nuestro espacio de startup no era: elegantes, modernas, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Nos escoltaron a una sala de conferencias donde 4 ejecutivos en trajes perfectamente confeccionados esperaban. Hemos estado observando Clave Segura con interés, comenzó su VP después de breves presentaciones. Su penetración en el mercado de pequeñas empresas es impresionante. Hemos luchado para llegar a ese segmento de manera efectiva. Lo que siguió fueron 2 horas de discusión detallada sobre nuestra tecnología, base de clientes y equipo. Hicieron preguntas puntuales sobre nuestras proyecciones de crecimiento y el panorama competitivo. Respondimos honestamente, pero estratégicamente, destacando nuestras fortalezas sin revelar todos nuestros planes futuros. Finalmente, el CEO se unió a nosotros. Martín González era conocido por construir DataShield desde una pequeña firma de consultoría de seguridad hasta una empresa que cotizaba en bolsa con un valor de miles de millones. No perdió tiempo en charlas triviales. Nos gustaría adquirir Clave Segura, declaró claramente. Creemos que complementaría nuestras ofertas empresariales y nos daría entrada a un segmento de mercado que no hemos logrado capturar. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. No estamos buscando activamente una adquisición. Todos tienen un número, respondió con una ligera sonrisa. El nuestro es 40 millones de pesos. Me tomó todo mi autocontrol no reaccionar visiblemente. 40 millones cambiarían mi vida completamente. Podría pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa, tener seguridad financiera que nunca había conocido. Pero mirando la expresión cuidadosamente en blanco de Adrián, supe que estábamos pensando lo mismo. No era suficiente. Apreciamos el interés, dije cuidadosamente. Pero creemos que Clave Segura tiene un crecimiento significativo por delante. 40 millones no reflejan nuestro valor actual, y mucho menos nuestro potencial futuro. Martín asintió, sin sorprenderse. Piénsenlo, la oferta es válida por 2 semanas. En el vuelo de regreso a Guadalajara, Adrián y yo diseccionamos cada momento de la reunión. 40 millones es insultante, dijo. Ya estamos generando cerca de 20 millones en ingresos recurrentes anuales, creciendo a más del 20% mes a mes. Estoy de acuerdo, dije. Pero el hecho de que DataShield esté interesado valida todo lo que hemos construido. Otros seguirán. Adrián tenía razón. A los pocos días de rechazar la oferta de DataShield, recibimos consultas de otras 2 importantes empresas de seguridad. Se había corrido la voz de que estábamos en juego. De repente, Clave Segura no era solo una startup prometedora, era un objetivo de adquisición valioso. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Contratamos a un director de ingresos con experiencia en escalar empresas de seguridad. Ampliamos nuestro equipo de ingeniería para acelerar nuestra hoja de ruta de productos. Nos mudamos nuevamente a oficinas que podían acomodar a nuestro personal en crecimiento, ahora con 50 empleados. Nuestra base de clientes cruzó los 40,000 y nuestros ingresos anuales alcanzaron los 60 millones de pesos. Los analistas de la industria comenzaron a mencionar a Clave Segura como una fuerza disruptiva en el mercado de seguridad para pequeñas empresas. Fuimos invitados a hablar en importantes conferencias tecnológicas. Una revista tecnológica prominente me incluyó en su lista 30 menores de 30 de jóvenes emprendedores prometedores. La siguiente oferta de adquisición vino de SecureNet, el mayor competidor de DataShield. Su oferta inicial fue de 150 millones de pesos, una mejora significativa, pero aún no reflejaba nuestra trayectoria de crecimiento. Después de 2 rondas de negociaciones, aumentaron a 200 millones. Era tentador, muy tentador, pero nuestro impulso solo estaba aumentando. Nuestra característica más nueva, informes automatizados de cumplimiento para varios estándares regulatorios,
estaba generando un interés particular de empresas ligeramente más grandes que nuestro mercado objetivo inicial. Apenas estamos arañando la superficie de nuestro potencial, le dije a Adrián mientras debatíamos la oferta durante una cena tardía de comida para llevar en nuestra oficina. Si vendemos ahora, siempre nos preguntaremos qué podría haber sido. Asintió lentamente. Entonces seguimos construyendo. Y construimos. Nuestro equipo se expandió a 80, luego a 120. Abrimos una pequeña oficina en la Ciudad de México para servir mejor a los clientes del centro del país. Nuestros ingresos recurrentes anuales pasaron los 150 millones de pesos, un hito que parecía imposible solo 2 años antes. La prensa tecnológica comenzó a publicar perfiles de nuestra empresa, a menudo enfocándose en mi viaje personal de graduada universitaria a fundadora exitosa. Di entrevistas selectivamente, siempre redirigiendo la atención a nuestro producto y equipo en lugar de mi historia personal. Nunca mencioné haber sido expulsada por mi padre o las dificultades de esos primeros meses. Ese dolor todavía era demasiado personal para compartir públicamente. 3 años después de ser echada de mi hogar de la infancia, recibí un correo electrónico que lo cambió todo nuevamente. La línea de asunto era simple. Discusión de adquisición. CyberGuard Internacional. CyberGuard era el gigante indiscutible en nuestra industria, una empresa que cotizaba en bolsa con más de 50,000 millones de pesos en ingresos anuales y el nombre más respetado en seguridad de datos. Su CEO quería reunirse personalmente. La reunión tuvo lugar en su sede en Silicon Valley. A diferencia de la reunión con DataShield, esta comenzó con el propio CEO, Elena Castillo, una figura legendaria en tecnología que había construido CyberGuard, desde una startup hasta líder de la industria. Rara vez hago estas reuniones personalmente, dijo después de que nos sentáramos en su oficina sorprendentemente modesta. Pero he estado siguiendo el progreso de Clave Segura con interés. Han logrado algo notable: hacer que la seguridad de nivel empresarial sea accesible para empresas que anteriormente no podían pagarla o administrarla. Pasamos la primera hora discutiendo no las finanzas, sino la visión. ¿Dónde veíamos evolucionar a Clave Segura? ¿Cómo pensábamos sobre el futuro de la seguridad para pequeñas empresas? ¿Qué desafíos encontrábamos más apremiantes en la industria? Nuestras filosofías se alinean, dijo Elena finalmente. Lo que me lleva a por qué pedí esta reunión. Queremos adquirir Clave Segura y convertirla en la división de pequeñas empresas de CyberGuard. Tú y Adrián se unirían a nuestro equipo ejecutivo liderando esta división con significativamente más recursos de los que tienen actualmente. Miré a Adrián antes de preguntar. ¿En qué están pensando en términos de valoración? Elena no dudó. 1.500 millones de pesos, 1.200 en efectivo, 300 en acciones de CyberGuard, con un calendario de adjudicación de 3 años para ti y Adrián. El número me golpeó como una fuerza física. 1.500 millones de pesos. Después de la dilución del inversor y dividir con Adrián, me iría con más de 600 millones. De sin hogar a multimillonaria en 3 años. Necesitamos tiempo para considerar, logré decir, mi voz más estable de lo que me sentía. Por supuesto, tómense una semana, pero sepan que esto no es solo sobre el dinero para nosotros. Creemos que Clave Segura llena una brecha crucial en nuestra línea de productos, y la experiencia de su equipo sería invaluable mientras nos expandimos en este mercado. El vuelo de regreso a Guadalajara fue silencioso, tanto Adrián como yo perdidos en nuestros pensamientos. La magnitud de la oferta era difícil de procesar. Habíamos construido Clave Segura desde cero hasta algo valorado en 1.500 millones de pesos. Después de extensas discusiones con nuestra junta, nuestros abogados y entre nosotros, decidimos aceptar la oferta de CyberGuard. La adquisición le daría a nuestra tecnología el alcance y los recursos para ayudar a muchas más empresas de las que podríamos lograr de forma independiente. Nuestro equipo permanecería intacto y Adrián y yo tendríamos la oportunidad de continuar liderando nuestra visión, pero con mucho más apoyo. El día que se cerró la adquisición, me senté sola en mi oficina, después de que todos se habían ido a la fiesta de celebración. Abrí mi aplicación bancaria y vi cómo mi parte de los ingresos, 640 millones de pesos después de todas las deducciones, aparecía en mi cuenta. El número parecía surrealista, desconectado de la realidad.
Pensé en la noche en que mi padre me había dicho que saliera y no regresara, en dormir en el piso de Sofía, en la pequeña habitación con un colchón en el piso, en todas las cenas de ramen y eventos sociales perdidos para ahorrar cada peso posible. Luego llamé a un agente de bienes raíces. «Estoy interesada en comprar una casa en Valle de Bravo», dije. «Mi presupuesto es alrededor de 50 millones de pesos». 2 semanas después, firmé los papeles de una mansión moderna de vidrio y acero, encaramada en una colina con vista al lago. 5 habitaciones, 7 baños, una piscina infinita que parecía fusionarse con el horizonte, y ventanas del piso al techo que llenaban cada habitación con luz y vistas al lago. El precio, 48 millones de pesos. Era extravagante, posiblemente irresponsable, definitivamente más casa de la que necesitaba. Pero de pie en el balcón esa primera noche viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Había demostrado que mi padre estaba equivocado de la manera más definitiva posible. Había construido algo valioso. Había tenido éxito en mis propios términos, y ahora tenía un hogar donde nadie podría decirme que me fuera. El primer mes en mi mansión de Valle de Bravo se sintió como vivir en un sueño. Me despertaba cada mañana con la luz del sol entrando por las ventanas del piso al techo, el azul infinito del lago extendiéndose hasta el horizonte. La casa era casi cómicamente grande para una persona. Mis pasos resonaban en habitaciones vacías llenas de muebles comprados apresuradamente, que todavía se sentían más como una casa escenificada que un espacio habitado. Contraté a una empleada doméstica, un jardinero y una asistente personal para manejar los aspectos prácticos de mi nueva vida. Cuando la empleada doméstica preguntó sobre mis preferencias para varias habitaciones, a menudo no tenía respuesta. Nunca había tenido el lujo de las preferencias antes, solo necesidades y compromisos. Lo que usted crea mejor, se convirtió en mi respuesta estándar, lo que visiblemente la frustraba. Ella quería dirección. Yo todavía me estaba ajustando a tener opciones. La transición de emprendedora luchadora a ejecutiva adinerada vino con desafíos inesperados. En CyberGuard, lideraba una división con 200 empleados y un presupuesto sustancial. La gente me miraba para tomar decisiones que afectaban millones de pesos y miles de clientes. Manejé esas responsabilidades con confianza, nacida de construir clave segura desde cero. Pero en mi vida personal, me sentía extrañamente a la deriva. La lucha constante que había definido mi existencia desde la universidad, de repente, había desaparecido. La necesidad de trabajar días de 16 horas, de rastrear cada peso, de tomar cada decisión con la supervivencia como consideración principal, todo se desvaneció de la noche a la mañana. En su lugar había un vacío que no sabía cómo llenar. Adrián lo notó durante una de nuestras sesiones de estrategia en la sede de CyberGuard. «Pareces distraída últimamente», dijo mientras tomábamos café después. «¿Todo bien con el nuevo lugar?» «La casa es increíble», respondí automáticamente. «Todavía no puedo creer que sea mía». Me estudió por un momento. Eso no fue lo que pregunté. Suspiré, agradecida por un amigo que me conocía lo suficientemente bien como para ver a través de la superficie. Debería estar extasiada, ¿verdad? Tengo todo por lo que he trabajado, pero a veces me despierto en esta casa enorme y se siente vacía. ¿Le has contado a tu familia sobre algo de esto?, preguntó cuidadosamente. Conocía los trazos generales de mi distanciamiento, pero no todos los detalles. Negué con la cabeza. Mamá sabe que me está yendo bien, pero no los detalles específicos. No he hablado con mi padre desde la noche que me echó. Tal vez es hora, no por él, sino por ti. Su sugerencia permaneció en mi mente durante semanas. Había mantenido un contacto mínimo con mi madre a través de llamadas telefónicas ocasionales, siempre breves, y enfocadas en actualizaciones superficiales. Sabía sobre el éxito de clave segura en términos generales, pero no sobre la adquisición o mi nueva riqueza. Le había pedido que no compartiera ni siquiera esos detalles limitados con mi padre, aunque sospechaba que lo había hecho. Diego había contactado una vez poco, después de que una publicación tecnológica
publicara un perfil mencionando el rápido crecimiento de Clave Segura. Su mensaje fue torpemente congratulatorio, con un trasfondo de sorpresa que sugería que había compartido las dudas de nuestro padre sobre mi camino. Había respondido cortésmente pero brevemente. 3 meses después de mudarme a Valle de Bravo, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. La línea de asunto era simplemente: «Felicitaciones, Valeria». Decía: «Tu madre me mostró el artículo sobre la adquisición de tu empresa. Logro impresionante. Me gustaría reconectarnos cuando estés en Querétaro. Papá, sin reconocimiento de nuestro distanciamiento o su papel en él. Solo una nota escueta que lograba ser tanto congratulatoria como exigente a la vez. Clásico Roberto Mendoza». No respondí de inmediato. Parte de mí quería ignorarlo completamente, dejar que sintiera una fracción del rechazo que me había infligido. Otra parte, la niña herida que todavía buscaba aprobación, quería responder inmediatamente, detallando cada éxito, cada validación que demostraba cuán equivocado había estado. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi terapeuta, otra lujosidad que mi nueva riqueza me permitía, con una simple pregunta: ¿cómo manejo esto? La doctora Morales había estado ayudándome a procesar las emociones complejas que rodeaban mis relaciones familiares y la riqueza repentina. Su respuesta fue reflexiva. Considera qué quieres de cualquier posible reconexión. Cierre, reconciliación, reivindicación. Sé clara sobre tus objetivos antes de decidir. ¿Qué quería? La pregunta me consumió durante días. La venganza se sentía mezquina. La reconciliación completa parecía imposible dado la personalidad de mi padre. Quizás el cierre era el objetivo más realista. Una oportunidad de redefinir nuestra relación en términos más adultos, ahora que ya no era financiera o emocionalmente dependiente de su aprobación. Después de una cuidadosa consideración, respondí: «Gracias por las felicitaciones. Estaré en Querétaro el próximo mes para una conferencia y podría reunirme para cenar. Por favor, avísame si eso funciona para tu horario». La cena se organizó en un restaurante elegante en el centro, territorio neutral. Volé a Querétaro un día antes para prepararme mentalmente, registrándome en un hotel de lujo en lugar de quedarme en mi hogar de la infancia. El mensaje era sutil pero claro. Era una visitante ahora, no una hija buscando readmisión a la familia. Ver a mis padres nuevamente después de 4 años fue impactante. Papá se veía más viejo, su cabello ahora completamente gris, su postura ligeramente encorvada. Mamá parecía más pequeña de alguna manera, su sonrisa ansiosa mientras me abrazaba fuertemente en el vestíbulo del restaurante. Diego y Elena se unieron a nosotros, agregando a la atmósfera de reunión familiar que se sentía tanto familiar como completamente extraña. «Te ves bien», dijo papá mientras nos sentábamos, sus ojos tomando nota de mi vestido de diseñador a medida y los indicadores sutiles de riqueza que ni siquiera me había dado cuenta de que había adoptado. El reloj costoso, la postura confiada de alguien que ya no temía la inseguridad financiera. «Gracias», respondí. «El trabajo me mantiene ocupada, pero lo disfruto». La conversación que siguió fue una clase magistral en evasión emocional. Discutimos temas seguros: el menú del restaurante, el horizonte cambiante de Querétaro, la reciente promoción de Diego. Nadie mencionó la noche en que me fui o los años de silencio que siguieron, hasta el postre cuando papá se aclaró la garganta y adoptó el tono autoritario que recordaba de las conferencias de la infancia. «La adquisición de tu empresa fue todo un logro. 1.500 millones según la prensa empresarial». Asentí, manteniendo contacto visual. «Sí, Clave Segura creció más rápido de lo que incluso nosotros anticipamos. Siempre supe que tenías ese tipo de determinación». Continuó como si estuviera reescribiendo la historia. «Lo obtiene de mí, supongo. Esa determinación para tener éxito sin importar qué». Mamá se movió incómodamente. Diego de repente se interesó mucho en su tarta de queso. Elena miraba entre nosotros con ojos muy abiertos. La vieja Valeria habría dejado pasar eso, habría aceptado esta reformulación para mantener la paz. Pero ya no era esa persona. En realidad, dije con calma,
Tuve éxito a pesar de que me dijeron repetidamente que fallaría, que mis ideas no eran prácticas, que estaba desperdiciando mi potencial. La expresión de papá se endureció. Fui duro contigo, porque quería que estuvieras preparada para el mundo real. Parece que funcionó. ¿Así es como lo recuerdas? Pregunté, mi voz estable. Porque recuerdo que me dijeron que saliera y no regresara. Recuerdo no tener a dónde ir, y casi nada a mi nombre. Recuerdo construir mi empresa sin una red de seguridad porque tú la eliminaste. La mesa quedó en silencio. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Diego miraba su plato. Ese fue un malentendido desafortunado, dijo papá rígidamente. Nunca tuve la intención. No fue un malentendido, interrumpí. Fue un momento definitorio. Y aunque no te agradezco por ello, reconozco que me obligó a confiar completamente en mí misma. Entonces, de alguna manera, tenías razón. Aprendí de tu ejemplo. Aprendí exactamente qué tipo de padre, qué tipo de persona nunca quiero ser. Coloqué mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Gracias por la cena, mamá. Te llamaré mañana. Creo que necesito un poco de aire. Afuera del restaurante, el aire fresco de la noche de Querétaro ayudó a calmar mi corazón acelerado. No había planeado ser tan directa, pero escucharlo intentar apropiarse de mi éxito como validación de su crianza había desencadenado algo primordial. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Eso tomó agallas. Necesitaba escucharlo. Llámame mañana. Lágrimas inesperadas picaron mis ojos. Quizás no estaba tan sola en mi perspectiva como había pensado. De vuelta en Valle de Bravo, la confrontación con mi padre desencadenó una cascada de réplicas emocionales. Experimenté mi primer ataque de pánico en mi sala palaciega, jadeando por aire en un sofá que costaba más que todo mi primer salario anual en SecureTech. La ironía no se me escapó. Tener todo por lo que había trabajado y aún sentirme como si me estuviera ahogando. La doctora Morales me ayudó a reconocer que el éxito financiero, aunque validador, no había sanado las heridas más profundas del amor condicional y el rechazo. La aprobación de tu padre era la moneda que buscaste toda tu vida, explicó. Ahora tienes moneda literal más allá de la imaginación, pero esa moneda emocional todavía falta. Crea una disonancia cognitiva. El proceso de curación no fue lineal. Había días en que el vacío de mi hermosa casa se sentía abrumador. Otros días cuando la vista del lago me llenaba de paz y gratitud genuinas. Gradualmente, comencé a hacer el espacio verdaderamente mío, reemplazando muebles genéricos con piezas que reflejaban mi gusto personal, convirtiendo una de las habitaciones no utilizadas en una oficina en casa donde podía trabajar en nuevas ideas. Establecí la Fundación Mendoza, enfocada en apoyar a mujeres jóvenes en tecnología con mentoría y financiamiento semilla. La fundación dio propósito a mi riqueza, más allá de la comodidad personal, permitiéndome crear el sistema de apoyo que deseaba haber tenido durante esos primeros días de lucha. 6 meses después de la cena en Querétaro, mi madre visitó Valle de Bravo sola. Ver su reacción a mi hogar, la felicidad genuina en sus ojos mientras exploraba cada habitación, me ayudó a ver mi éxito a través de una lente diferente. No como reivindicación contra mi padre, sino como un logro que valía la pena celebrar por sí mismo. Siempre creí en ti, dijo mientras nos sentábamos en la terraza viendo el atardecer, incluso cuando no me enfrenté a tu padre de la manera que debería haberlo hecho. Espero que lo sepas. Lo sé, mamá, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Sus fallas como protectora no negaban su amor, complicado como estaba por sus propias limitaciones. Se quedó durante una semana, más tiempo del que habíamos pasado juntas desde que me fui a la universidad. En ese tiempo, comenzamos a reconstruir nuestra relación como adultas. No madre e hija dependiente, sino 2 mujeres con historia compartida y afecto genuino. Diego y yo también nos reconectamos. Nuestra relación adulta era más saludable que nuestra dinámica competitiva de la infancia. Visitó con Elena y su hijo recién nacido, mi sobrino Tomás. Sosteniendo a ese pequeño humano, sentí una feroz determinación de que nunca experimentaría el amor condicional
que había moldeado mi infancia. Mi padre permaneció distante, nuestro contacto limitado a correos electrónicos ocasionales y breves conversaciones telefónicas en días festivos. Acepté que una relación significativa podría nunca ser posible, dada su incapacidad para reconocer su papel en nuestro distanciamiento. Esa aceptación, dolorosa como era, trajo su propio tipo de paz. 3 años después de adquirir mi mansión, ya no me sentía como una impostora en mi propia vida. La casa se había convertido en un verdadero hogar, lleno de recuerdos de amigos reunidos alrededor de mi mesa de comedor, de mañanas tranquilas viendo delfines jugar en la distancia, de noches tardías trabajando en nuevas ideas que me emocionaban independientemente de su potencial de ganancias. Había encontrado un equilibrio entre mi papel en CyberGuard y proyectos personales que alimentaban mi espíritu emprendedor. Había construido un círculo social de amigos genuinos que conocían mi historia, pero no me definían ni por mi riqueza ni por mis luchas pasadas. Y lo más importante, había comenzado a definir el éxito en mis propios términos, no como una refutación de las críticas de mi padre, sino como una expresión auténtica de mis valores y habilidades. Una mañana, mientras estaba de pie en mi balcón viendo el amanecer, recordé algo que la abuela Esperanza me había dicho hace mucho tiempo. El éxito no se trata de demostrar que otros están equivocados, Valeria. Se trata de demostrarte a ti misma que tienes razón. En ese momento, con la primera luz del día iluminando el horizonte infinito, finalmente entendí lo que quería decir. Han pasado 5 años desde que entré por primera vez en mi mansión de Valle de Bravo. 5 años desde la adquisición que me transformó de emprendedora luchadora a ejecutiva adinerada. El viaje desde esa noche dolorosa cuando mi padre me echó hasta donde estoy hoy continúa moldeando cada aspecto de mi vida, aunque de maneras que nunca podría haber anticipado. Mi vida profesional evolucionó significativamente después de que terminó el compromiso inicial de 3 años con CyberGuard. Si bien la experiencia había sido valiosa, extrañaba la autonomía y la libertad creativa de dirigir mi propia empresa. Con la seguridad financiera para tomar riesgos, lancé una nueva startup centrada en tecnología educativa, creando capacitación en ciberseguridad asequible y accesible para escuelas y organizaciones sin fines de lucro. EduSegura combina mi experiencia técnica con una misión que se siente profundamente personal. Crecer con acceso limitado a la educación tecnológica me mostró cuán cruciales son estas habilidades para las oportunidades futuras. Fijamos el precio de nuestros productos en una escala móvil, haciendo que la capacitación en seguridad de nivel empresarial esté disponible para organizaciones con presupuestos limitados. Después de 2 años, estamos sirviendo a más de 7,000 escuelas en todo México, con un equipo de 50 empleados apasionados que comparten mi visión. Mi relación con Adrián sigue siendo una de mis asociaciones profesionales más valoradas. Aunque tomamos caminos separados después de CyberGuard, él lanzó una exitosa consultoría de diseño UX. Todavía nos reunimos mensualmente para intercambiar ideas y brindar retroalimentación honesta. Su perspectiva ayudó a dar forma a la interfaz fácil de usar de EduSegura, haciendo que los conceptos de seguridad complejos sean accesibles para educadores no técnicos. Personalmente, el cambio más inesperado vino en forma de Miguel Chen, a quien conocí en una conferencia de educación tecnológica en San Francisco. Como fundador de una organización sin fines de lucro centrada en llevar educación STEM a comunidades desatendidas, su pasión e integridad me impresionaron de inmediato. A diferencia de relaciones anteriores donde mi éxito o riqueza se convirtieron en un factor complicado, Miguel estaba seguro en su propio propósito y logros. Nuestra relación se desarrolló lentamente, primero amistad, luego una conexión más profunda. Fue la primera persona que traje a casa que hizo que mi enorme casa se sintiera del tamaño adecuado, llenándola de risas y calidez. Después de 2 años juntos, se mudó, trayendo su colección de novelas de ciencia ficción vintage y el hábito de hacer elaborados desayunos dominicales que comemos en la terraza, sin importar el clima. Tu éxito es parte de ti, no todo de ti, me dijo una vez cuando me preocupaba por el desequilibrio que nuestras situaciones financieras podrían crear. Me enamoré de Valeria la persona, no de Valeria la millonaria. El proceso de curación con mi familia continúa evolucionando de maneras complejas.
Mi madre y yo hemos construido una nueva relación basada en el respeto mutuo, en lugar de las dinámicas disfuncionales de mi infancia. Visita con frecuencia. Ha desarrollado un vínculo cercano con Miguel, e incluso ha comenzado a pintar nuevamente, su pasión que fue dejada de lado durante su matrimonio. Ver cómo recupera su creatividad a los 60 años ha sido una de mis mayores alegrías. Diego y yo nos hemos vuelto sorprendentemente cercanos. La dinámica competitiva que nuestro padre fomentó entre nosotros se disolvió una vez que ambos fuimos libres de definir el éxito en nuestros propios términos. Eventualmente dejó la firma de inversión donde había estado siguiendo el camino prescrito por nuestro padre y comenzó una empresa de construcción sostenible que se alineaba mejor con sus valores personales. Nuestras conversaciones ahora son de apoyo en lugar de comparativas, centradas en ayudarnos mutuamente a prosperar, en lugar de medir quién está adelante. Mi padre sigue siendo la relación más complicada en mi vida. Después de varios intentos tensos de reconciliación, nos establecimos en una conexión distante pero civil. Nunca se ha disculpado por echarme. He aceptado que probablemente nunca lo hará, pero ha hecho pequeños gestos de reconocimiento. Un recorte de un artículo sobre EduSegura enviado por correo, un correo electrónico felicitándome por un premio de la industria, interacciones breves y superficiales que reconocen mi existencia sin romper las paredes emocionales entre nosotros. La Navidad pasada, invité a toda mi familia a Valle de Bravo, mi primera vez organizando unas vacaciones familiares. Papá aceptó, lo que sorprendió a todos, incluido quizás a él mismo. La visita fue incómoda a veces, pero también reveló destellos del hombre más allá del patriarca severo con el que crecí. Viéndolo jugar con los hijos de Diego en la playa, vi una suavidad momentánea que rara vez había presenciado en la infancia. «Tu casa es bastante impresionante», dijo en la última noche mientras estábamos de pie en el balcón, después de que todos los demás se habían ido a la cama. «Has hecho bien por ti misma». «Gracias», respondí, aceptando lo más cercano a la aprobación que podía ofrecer. Todavía creo que la escuela de negocios habría sido un camino más directo, agregó, incapaz de resistir una pequeña crítica. Sonreí, ya no herida por su incapacidad para abrazar completamente mis elecciones. Tal vez. Pero este fue mi camino. Asintió y nos quedamos en silencio, viendo la luz de la luna sobre el lago. No reconciliados, no sanados, pero en paz con nuestras diferencias de una manera que habría parecido imposible hace 5 años. Uno de los aspectos más significativos de mi viaje ha sido la oportunidad de ser mentora de mujeres jóvenes que enfrentan presiones familiares similares en torno a sus elecciones profesionales. A través de la Fundación Mendoza, he trabajado con docenas de aspirantes a emprendedoras, brindando no solo financiamiento, sino el apoyo emocional y la validación que me faltaron en su etapa. Lila Ramírez, nuestra primera beneficiaria de la beca, recientemente vendió su aplicación de atención médica a una importante empresa de tecnología médica. En la cena de celebración, levantó un brindis que me hizo llorar. Por Valeria, quien creyó en mí cuando mi propia familia decía que la tecnología no era para chicas del este de Los Ángeles. No solo financiaste mi empresa, me mostraste lo que era posible viviéndolo tú misma. Sus palabras cristalizaron algo que había llegado a entender. Nuestro mayor impacto a menudo no proviene de nuestros logros directos, sino de cómo crean posibilidades en las mentes de otros. El mes pasado, visité la tumba de la abuela Esperanza en Querétaro por primera vez desde su funeral. Llevé rosas amarillas, sus favoritas, y me senté junto a la lápida simple durante más de 1 hora. Le conté sobre la mansión, sobre EduSegura, sobre Miguel y la fundación. Le agradecí por la computadora que lo comenzó todo, pero más importante, por ser la única persona que me vio claramente cuando yo misma no podía verme. Tenías razón, susurré antes de irme. Construí algo maravilloso. Las lecciones de mi viaje continúan revelándose diariamente. He aprendido que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de mantener tu yo central tanto a través de la lucha como del éxito. Que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados o saldos bancarios, sino en relaciones que celebran tu yo auténtico,
Que a veces las personas que deberían amarte más fallan espectacularmente, y eso es sobre sus limitaciones, no tu valor. Más importante aún, he aprendido que te digan que salgas y no regreses, aunque devastador en el momento, me obligó a encontrar mi propio camino de maneras que la comodidad nunca habría hecho. La mansión no es una victoria sobre el rechazo de mi padre. Es un testimonio de la fuerza que encontré cuando ese rechazo me empujó a confiar completamente en mí misma. La vista desde mi terraza todavía me quita el aliento, especialmente al amanecer cuando todo el lago parece iluminado desde adentro. Pero ahora entiendo que la paz que siento viendo esos amaneceres no proviene de lo que poseo, sino de en quién me he convertido. Alguien que finalmente cree en su propio valor, independientemente de la validación o crítica externa. Si hay un mensaje que podría compartir con cualquiera que enfrente rechazo o heridas familiares similares a las mías, es este. Las personas que no pueden ver tu valor no determinan tu valía. Sus limitaciones no son tu destino. El camino hacia adelante puede ser más difícil sin su apoyo, pero la fuerza que desarrollarás al confiar en ti mismo te llevará más lejos de lo que su aprobación jamás podría. La vida siempre contendrá tanto dolor como belleza. La verdadera resiliencia no es evitar el dolor. Es aprender a construir una vida significativa que abarque ambos, usando incluso las heridas más profundas como piedras fundamentales para algo auténtico y con propósito. ¿Alguna vez has experimentado un rechazo que finalmente te empujó hacia algo mejor? ¿O encontraste fuerza en ti mismo que no sabías que existía hasta que las circunstancias te obligaron a encontrarla? Tu historia de resiliencia podría inspirar a otros que podrían estar en esa dolorosa etapa de ser echados en este momento. A veces la puerta que se cierra detrás de ti está abriendo el camino hacia una vista que nunca imaginaste posible.